Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy de otorrinolaringología. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de hipoacusia, que esto va a incluir presbiacusia, otoesclerosis y sordera. ¿Sí se está grabando? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno. Los objetivos de la clase va a ser la definición de los conceptos relacionados con hipoacusia. Vamos a revisar, como mencionamos, presbiacusia, otoesclerosis y sordera, revisión de la etiología y epidemiología de cada afección. Vamos a establecer los criterios diagnósticos y revisión de los criterios de referencia al segundo nivel. Según la Organización Mundial de la Salud, esta define hipoacusia como una pérdida de la capacidad auditiva con diferentes etiologías. Más del 5% de la población mundial padece una pérdida de la audición discapacitante y requiere rehabilitación. Se calcula como proyección al año 2050 que esta cifra va a superar los 700 millones de personas, o sea que una de cada 10 personas va a sufrir de hipoacusia. En cuestión de la clasificación, podemos hacer tres. Hipoacusia neurosensorial, que es la afección del oído interno, la cóclea y el nervio vestíbulo-coclear. Hipoacusia conductiva, que es la afección del oído externo, medio o ambos, por ejemplo, cuando tenemos un tapón de cerumen o una otitis media. Y también puede haber algo mixto, que es una combinación tanto neurosensorial como conductiva. Para la valoración, si tomamos en cuenta que en sujetos sanos la conducción aérea es mayor que la ósea, lo que podemos hacer nosotros en el primer nivel de atención es realizar pruebas como la de Weber y la de Ree. Les voy a mostrar unos videos para revisar lo de las pruebas, nada más que necesito ponerle. Ok, me dicen por favor si se escuchan. Todo bien. Ok, permítame, déjenme ver. 28 hasta la frecuencia 2048. ¿Sí se escucha el video? Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Fue escrita en 1834 por Weber. Su objetivo es comparar la sensibilidad auditiva de ambas cócleas, es decir, las vías óseas de ambos oídos. La prueba de Weber consiste en colocar el diapasón en el vértice de la cabeza. Al hacer esto, se le pide al paciente que diga si el sonido se lateraliza hacia alguno de los lados, izquierdo o derecho. Perdón. En personas con audición normal o con hipoacusia del mismo origen y simétricas, el test de Weber no lateraliza. En las hipoacusias de conducción, el test de Weber lateraliza al oído peor. En las hipoacusias neurosensoriales, el test de Weber lateraliza al oído mejor. La prueba de Riné fue descrita en 1855 por Adolphe Riné. Su objetivo principal es comparar la audición de un sonido transmitido por vía aérea con el mismo sonido transmitido por vía ósea. Se coloca el diapasón sobre la apófisis mastoidea después de hacerlo vibrar. Se espera que el paciente deje de escuchar el sonido por vía ósea y se le presenta por vía aérea. Este procedimiento se realiza en ambos oídos. En un sujeto normoyente, la vía aérea es mejor que la vía ósea y se registra como Riné positivo. El Riné también es positivo en la hipoacusia neurosensorial. Por el contrario, en la hipoacusia conductiva, la vía ósea es mejor, es decir, se oye más tiempo que la vía aérea y se reporta como Riné negativo. Bueno. Ok, volviendo a la presentación. Entonces, recapitulando, tenemos entonces la prueba de Weber y de Riné. El Weber, pues como lo vimos en el video, lo normal es de que lo escuchemos igual en los dos lados. Pero si tenemos, por ejemplo, una hipoacusia de percepción o neurosensorial, el sonido se va a lateralizar al lado sano. Pero si tenemos una hipoacusia de transmisión o conductiva, se va a lateralizar al lado enfermo. Entonces, en este caso, el sano percibe una enfermedad y el enfermo la transmite.
Y en el caso de la prueba de Riné, pues que es la que valora propiamente la conducción aérea, si tenemos un Riné positivo, la transmisión aérea dura el doble que la ósea. Y en un Riné negativo, la transmisión ósea va a ser mayor o igual que la aérea. O sea que un positivo acortado nos va a dar una alteración neurosensorial. Como voy a mencionar unos 2 ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el Weber que lateraliza al lado derecho y Riné positivo bilateral, o sea, vamos a descartar que tengamos algún problema en la vía aérea. Por lo tanto, vamos a tener una hipoacusia neurosensorial izquierda. Pero en cambio, si tenemos un Weber que lateraliza a la derecha y un Riné que lo tenemos negativo, eso nos va a dar una hipoacusia conductiva derecha. No sé si tengan alguna duda hasta el momento para continuar. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la presbiacusia. Como definición, la presbiacusia se define como el déficit auditivo neurosensorial asociado al envejecimiento. Viene del griego previs, viejo, y acusis, escuchar. Es la primera causa de déficit auditivo en los adultos mayores y se estima que propiamente en los adultos mayores más del 80% van a padecer esta enfermedad después de los 75 años. Como etiología, lo principal pues es la edad avanzada, pero también es muy importante tomar en cuenta que las enfermedades crónicas, el descontrol de la hipertensión, diabetes o dislipidemia nos puede dar esta condición prematuramente. Además del tabaquismo, el deterioro cognitivo también, exposición a ruido ocupacional o el uso de ototóxicos como los aminoglucósidos pueden darnos esta etiología. El diagnóstico lo vamos a realizar con una historia clínica completa. El interrogatorio, pues tenemos que preguntarle directamente al paciente si tiene problemas para escuchar, si siente la pérdida de la audición tal cual, si tiene dificultad para entender alguna conversación y las pruebas con diapasones hay que realizarlas, las que acabamos de ver. En cuestión de los tests de evaluación, pues encontré 3. Primero que nada, la prueba del susurro es de una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 70 al 87%. Este consiste en colocarse detrás del paciente a una distancia aproximada de 60 centímetros y con un tono bajo vamos a decirle que repita unas secuencias cortas de números o palabras. Entonces le pedimos al paciente pues que nos la repita y se debe evaluar un oído a la vez con previa oclusión del canal auditivo del oído que no estamos explorando. La prueba es positiva para hipoacusia si no repite la secuencia tal cual nosotros se la dijimos. Tenemos otra prueba, la prueba del tic-tac del reloj. Esta se usa para explorar la audición de las frecuencias altas y consiste en colocarse al lado del paciente, colocar al lado del paciente a 15 centímetros un reloj de manecillas. Primero en un oído a la vez, con previa oclusión del canal auditivo del oído no explorado, y se va acercando el oído lentamente, el reloj, perdón, al oído lentamente, y hacemos que el paciente nos diga en qué momento percibe el tic-tac del reloj. La prueba se repite en 6 ocasiones y es positiva para hipoacusia cuando se falla en 2 o más de 6 ensayos. Y este tiene un valor predictivo de 70. Bueno, tenemos otra prueba. Esta más que nada es una encuesta para la limitación de la audición en adultos mayores y es muy útil para detectar el déficit auditivo. Aquí van a venir diferentes preguntas, tales como si el paciente se siente con una limitación física al no poder escuchar
si se aísla en algún evento social o ya no quiere ir a eventos sociales por lo mismo de que ya no está escuchando, si tiene problemas con su propia familia por el hecho de que no puede escucharlos bien, si le causa como temor o dificultad visitar amigos o parientes por lo mismo que no se puede comunicar igual. Bueno, después de esta serie de preguntas, si el paciente contesta no, son 0 puntos, a veces son 2 puntos o sí, 4 puntos. En caso de que en la interpretación la respuesta sumen 8 o más puntos, se dice que es un resultado positivo. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para la prevención? Debemos de proteger los oídos de los sonidos altos. En caso de que haya dolor o supuración del oído, pues hay que solicitar un tratamiento médico urgentemente. No se deben de usar ningún tipo de... A ver, permítanme un momento. Ok. No se debe de usar ningún tipo de remedios caseros o insertar objetos o líquidos, a menos que sean de un tratamiento prescrito por un profesional de la salud. Y llevar una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad para evitar las enfermedades crónicas o el descontrol de las mismas. En cuestión del tratamiento de la presbiacusia, pues los auxiliares auditivos pueden reducir hasta un 60% de los costos de la atención, solo que según, la Organización Mundial de la Salud, solamente 1 de cada 5 personas puede acceder a uno de ellos, bueno, por el alto costo. El umbral audiométrico también para indicar un auxiliar auditivo es a partir de los 40 decibeles y se utiliza en tratamiento un implante coclear en trastornos neurosensoriales severos que son arriba de los 80 decibeles. Bueno, y como recapitulación de la presbiacusia, pues el déficit auditivo, como se mencionó antes, pues el paciente va a tener una dependencia física, tiende a aislarse, ya no acude a eventos sociales, esto le va a producir depresión y ansiedad, además de que lleva un deterioro cognitivo, problemas con las personas alrededor o con el cuidador, caídas, etcétera. Entonces debemos realizar nosotros un tamizaje por lo menos una vez al año dentro de la valoración geriátrica integral y tratar de disminuir las consecuencias negativas que la hipoacusia por presbiacusia llevan. Además, en la evaluación y el manejo del déficit auditivo, tenemos que revisar las preguntas que también mencionamos. Decirle directamente al paciente que si tiene problemas para escuchar o siente una pérdida de la audición o tiene dificultad para entender las conversaciones. También revisar si tiene algún factor de riesgo. En caso de que no lo tenga, pues nada más vamos a revisarlo de manera anual. Y si tiene alguno de estos problemas, pues podemos realizar una prueba de tamizaje de las que mencionamos, ya sea la del susurro, la del reloj o la encuesta. Si existe un déficit auditivo o pérdida de la agudeza visual, pues se realiza una otoscopía para buscar causas que tengan que ver con alguna obstrucción del canal, como lo mencionamos, el cerumen y la otitis media. En caso de que no, pues se va a hacer una valoración semestral. Y si no se resuelve el problema de déficit auditivo, pues hay que realizar la referencia al segundo nivel. No sé si tengan alguna duda o pregunta de presbiacusia. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la autoesclerosis. Como definición, la autoesclerosis es una enfermedad metabólica ósea primaria de la cápsula óptica y de la cadena usicular que causa fijación de los huesecillos, principalmente del estribo, y está limitada al hueso temporal. La etmología viene del griego otos, oído, y escleros, endurecimiento, y es una hipoacusia lentamente progresiva, además de que pues, es una pérdida conductiva progresiva, pero que en 1/3 de los pacientes puede llegar a ser mixta. En etiología y epidemiología, pues
existen diversas teorías sobre el origen de la enfermedad. Algunos, bueno, los principales son los factores heredogenéticos, con una herencia autosómica dominante de aproximadamente el 60% de los casos con los antecedentes familiares. También hay factores endocrinos relacionados con el nivel de estrógenos, es más en la mujer y más aún en la raza blanca, y hay una proporción de la enfermedad hombre-mujer de 2:1. La clasificación de la autoesclerosis, pues el desarrollo histopatológico de la enfermedad empieza con una fase inicial llamada autoespongiosis. En esta fase activa es donde se forma el hueso esponjoso y está muy vascularizado. En la fase de transición o de reabsorción ósea, el hueso se ha neoformado desorganizadamente y toma el aspecto típico esponjoso. Y en la autoesclerosis tal cual, la fase tardía, es la fase final ya inactiva con una formación de hueso mineralizado. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues primero que nada, realizar una buena historia clínica, la exploración física con otoscopía. En ciertos pacientes se puede dar la triada de Holmgren, que es sequedad de la piel con ausencia de cerumen, y también hay disminución de la sensibilidad al tacto y ausencia del reflejo vascular. También existe el signo de Schwartz, que aquí como mostramos en la imagen, es tejido conectivo muy vascularizado que se ve a nivel del promontorio del oído. En este caso, en la autoesclerosis, pues el Weber se va a lateralizar al lado afectado, y como es una enfermedad más que nada de conducción, pues el RINE va a estar negativo. En la clínica, pues habitualmente la enfermedad va a iniciar después de los 20 años. La hipoacusia es de inicio gradual, progresión bilateral, pero es asimétrica y empieza con los tonos graves. También podemos encontrar una paracusia, algo llamado paracusias. La primera de Willis es donde el paciente va a escuchar mejor con ruido ambiental, o la de Weber, que es dificultad para escuchar durante la masticación. También existen trastornos del equilibrio en un 10 al 25% de los pacientes, y como en otras enfermedades por pérdida de la audición, puede la persona tener sensación de aislamiento y depresión. En cuestión del tratamiento, no nos concierne tanto en primer nivel, pero pues es bueno saber que el fluoruro de sodio puede retardar la absorción ósea osteoclástica y remover la formación osteoblástica. También se dan glucocorticoides, y el tratamiento quirúrgico está la estapedotomía o la estapedectomía. Bueno, en cuestión del algoritmo, nada más para repasar lo que acabamos de ver, se realiza la historia clínica del paciente con hipoacusia, revisando los antecedentes familiares, la ocupación, descartar otra patología del oído, revisamos por medio de otoscopía, también realizamos la acumetría con los diapasones, y en caso de encontrar alteración, pues lo vamos a enviar al segundo nivel. Hasta aquí en autoesclerosis, ¿alguna pregunta? Ok. Bueno, en cuestión de la sordera, pues vamos a revisar la hipoacusia neurosensorial súbita. Esta es considerada una emergencia otológica. Es un trastorno de instalación súbita con una pérdida auditiva uni o bilateral de tipo neurosensorial mayor a 30 decibeles. Se desarrolla en un periodo menor o igual a 72 horas. Por lo general no se precisa la etiología, pero según las guías de práctica clínica se estima una recuperación espontánea del 65 al 66%. En otros artículos leí que es solamente del 30%, y tiene como factores de riesgo edad avanzada, cambios de altitud y presión atmosférica, o sea, el barotrauma, diabetes mellitus, arteriosclerosis o un estrés quirúrgico y anestesia general.
El diagnóstico, pues, lo vamos a realizar como en otras ocasiones, con un buen interrogatorio y una buena historia clínica. El síntoma fundamental, pues, es una hipoacusia neurosensorial que no tiene prodromos y puede acompañarse de plenitud óptica, acúfenos y o vértigo. Se recomienda que la exploración del paciente con esta condición debe incluir la otoscopía, los diapasones y una exploración vestibular. Podemos revisar la marcha de Romberg, Babinski, búsqueda de nistagmus espontáneo y postural y otras pruebas cerebelosas. Voy a poner unos videos súper rápido sobre la prueba de Romberg y la prueba de Babinski. Prueba de Romberg. El objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio estático. La paciente se encuentra de pie con los pies juntos, los brazos estirados pegados al cuerpo y los ojos cerrados. Resultados. Será negativa si la paciente se mantiene erguida y no se mueve. Será positiva si la paciente no se puede mantener erguida. En el caso de vértigo periférico, la paciente se moverá en dirección al oído dañado. Al abrir los ojos, desaparecerá dicho movimiento. En el caso de vértigo central, la paciente se moverá hacia cualquier dirección. Ese es el de Romberg y viene el de Babinski. Prueba de Babinski-Weil. El objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio dinámico. La paciente está de pie y cierra los ojos. La paciente comienza a caminar 5 metros hacia adelante y 5 metros hacia atrás. Resultados. Será negativa si camina de manera recta. Será positiva si camina recta con los ojos abiertos, pero si al cerrarlos se gira hacia el lado del oído afectado. Si realiza desviaciones de más de 85 grados, se dice que tiene marcha en estrella. Por otro lado, en el caso de vértigo central, la paciente se moverá en cualquier dirección en lo que se denomina marcha ebria. Bueno, y en cuestión de la referencia y contrarreferencia de los pacientes, pues ya que es una emergencia otológica, requiere una intervención médica inmediata. Hay que enviar de forma urgente al segundo nivel de atención en las primeras horas y antes de los 30 días de evolución. Y si no es así, si ya pasaron los 30 días, pues tenemos que hacer un envío ordinario con biometría hemática, química sanguínea de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido úrico, velocidad de sedimentación globular, VDRL y proteína C reactiva. Para revisión del algoritmo de esta enfermedad, pues si encontramos si tenemos un paciente adulto con pérdida auditiva súbita, uni o bilateral, acompañada de acúfenos con o sin vértigo, al interrogatorio pues tenemos que ir en búsqueda de factores de riesgo, semiología de la hipoacusia, antecedentes de enfermedades crónicas, barotrauma o exposición a anestesia. Además de realizar una exploración. Si la exploración se encuentra normal, pues se sospecha de la hipoacusia súbita y hay que enviarla al segundo nivel. De otro modo, pues si la otoscopía se encuentra normal, tenemos que revisar algún otro diagnóstico. Y eso sería todo. ¿Algún comentario, dudas, preguntas? Doctora. No se escucha, doctora. A ver, ya me oyen. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo? Ok, yo les voy a preguntar. En la prueba de Weber, ¿qué es lo que explica que se lateralice hacia un lado o
otro? ¿Cómo podemos explicar el que estemos pensando en que tiene una hipoacusia conductiva o sensorial? Sí. ¿Hay alguien que me quiera decir? Pues es que Es algo sencillo. A ver, Claudia. la prueba de Weber pues es básicamente para revisar cuestiones de la conducción ósea. Por eso la realizamos primero y ya por descarte la de Riné, ya que esta valora más que nada la conducción aérea. Ok, como es una prueba para valorar la conducción ósea, y lo vamos a poner, como decías, en el Vertex, que a veces luego hay pacientes que se lo pones, no siento nada, no, o sea, ni aquí, ni allá, ni en medio, ni en ningún lado, y no lo siento, o cosas así. Los truquitos ahí para revisar prueba de Weber cuando el paciente te dice que no lo siente es ponerlos en los huesos propios nasales o de plano decirle muérdalo, pero no meta la lengua ni los labios ni nada, así como que los purititos dientes en el diapasón y así es más fácil. Incluso enséñame los dientes para ponerlo en los dientes superiores. Se va a lateralizar al lado enfermo cuando la hipoacusia es conductiva, precisamente porque es una prueba de conducción ósea. La conducción ósea nos... Doctora, su micrófono se... Y enseguida... Aquí está, pero... Ok, ¿ya me escuchan? Sí, doctora. Sí. Es que me entró una llamada y yo no. Ok, les decía, la vía ósea es para evaluar el estado de el nervio auditivo, o sea, bueno, más bien, la cóclea, el nervio auditivo, la vía auditiva cerebral y todo eso. Entonces, bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces, ponerlo sobre un hueso y que se lateralice hacia el oído donde el paciente dice que no escucha, pues eso nos hace pensar en que esa vía del nervio y etcétera, a partir de la cóclea todo está bien y lo conductivo es lo que no está bien, ¿verdad? Entonces, ahí sí, esa es como que la explicación del por qué se lateraliza así. Con el Riné, lo que a veces resulta un poquito confuso es la clasificación, el nombre, como que uno dice positivo y uno espera entender que positivo es porque está mal, porque encontramos un signo positivo, pero no, ¿verdad? Entonces siempre hay un poquito como de confusión con el Riné, pero nada más es tratar como de aprendernos que positivo es normal, o al menos pudiera ser normal, porque luego hay otro tipo de hipoacusias que son bilaterales, que son mixtas, que etcétera, y que ahí los diapasones pues nos van a hacer nada más como que de mediana utilidad, no nos van a dar así tantísima información. Pero bueno, si ya nadie tiene más dudas, aquí me pareció muy bien la clase, está muy práctica, muy entendible. Creo que es importante, si tienen a la mano los diapasones, más que para el paciente, es algo que es para ustedes, el hacer esas pruebitas que de pronto resultan prácticas y rápidas para darse una idea de qué es lo que tiene mi paciente, porque no escucha. Entonces, al final de cuentas, el estudio, el gold standard, pues es la audiometría, tenemos que a fuerza hacérsela, que obviamente eso no hay ni en segundo nivel, pues menos en primero, no digo, bueno, en segundo debería de haber, pero se batalla un chorro. Entonces, de la audiometría no vamos a hablar mucho, yo creo que lo podemos ir platicando cuando vayan pasando a la consulta.
les puedo ir explicando así como a grandes rasgos cómo leer más o menos una audiometría, porque a mí se me hace como que si nos ponemos a tratar de dar ese tema en clase es larguísimo y ni se le entiende nada además, entonces es así como que mejor nada más lo práctico. Entonces, pues hasta aquí muy bien. De la hipoacusia súbita, sí, por favor, ténganla muy en cuenta como diagnóstico, porque es muy común que el paciente va a consultar pues a donde puede, a lo más rápido que tiene a la mano, y a veces ante la duda, el médico de primer contacto prefiere darle un antibiótico, un antiinflamatorio, algo, con tal de que el paciente no se vaya con las manos vacías a su casa, y eso nos quita tiempo. Entonces, el tener un paciente que te dijo, es que sabes que me dormí una siesta o me dormí en la noche y cuando desperté ya no escuchaba nada, o primero escuché un zumbido y luego de repente ya no oí absolutamente nada, hay que tener en cuenta eso, especialmente si encontramos una otoscopía normal, no hay tapón de cerumen, la membrana se ve normal, no está bombada, no está inflamada, no se le ve moco como si fuera una otitis media serosa. Entonces sí tenemos que pensar en eso. Y la hipoacusia súbita, aunque sí pasa más en personas de edad avanzada, porque al final de cuentas, pues ya las personas de edad avanzada estamos en un punto donde pues ya las cosas van de bajadita, esa puede aparecer desde la niñez. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que podemos tener pacientes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, de todo, cualquier persona puede tener una hipoacusia súbita, porque dentro de las teorías, también entra la teoría de que puede tener un origen viral. Entonces ahí sí, pues nadie estamos exentos, ¿verdad? Entonces, obviamente en las personas ya mayores o con enfermedades crónico-degenerativas, la teoría del origen vascular encaja mejor, pero pues cualquiera de las dos es válida y entonces todos podemos tener este tipo de problema. Entonces, bueno, esa por favor, siempre ténganla en mente, porque como ya lo dijo Claudia, es una emergencia y sí se debe de iniciar el tratamiento lo antes posible dentro del primer mes con esteroides. Ahí también yo lo que les digo a ustedes, ok, ahorita estamos en una residencia de medicina familiar, en un instituto de atención pública en donde se lleva un esquema en donde el paciente tiene que pasar con ustedes y después, bla, bla, bla. Sin embargo, si ustedes tienen la intención de trabajar de forma privada, es válido decir, le voy a dar al paciente una ampolleta de metilprednisolona de 40 miligramos en lo que llega con el otorrino, o voy a iniciarle porque yo prácticamente estoy seguro de que sí le está pasando eso. Entonces, mientras que, o al menos una dexametasona, ¿no? Obviamente eso, pues valorando si el paciente la puede usar, ¿verdad? Que si es diabético, es hipertenso, cómo está de sus niveles y todo eso. Entonces, también tómenlo en cuenta porque al final, bueno, algunos, estoy segura que algunos querrán tener algo privado por ahí y es importante también tener en cuenta ese manejo inicial. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Bueno, muy buena clase. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctora. Gracias. Bye. Gracias, doctora. De nada, cuídense. Igualmente. Bonito día. Igual.